Bien, en ejercicio número 1 nos preguntan calcular el seno del ángulo θ, sabiendo que θ es agudo y que tangente de θ es 1 sobre raíz de 2. Bien, en el caso de cuando te den ejercicios en donde no aparece el triángulo, como en este caso de estos ejercicios, 6 ejercicios que vemos aquí, cuando no te dan el triángulo, tienes que dibujarlo, ¿ok? Lo vas a dibujar el triángulo θ y vas a reflejar las razones trigonométricas que te dan. Según el dato es tangente de θ 1 sobre raíz de 2. La tangente, como bien sabes, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Bien, para hallar la hipotenusa vas a utilizar Pitágoras. Vamos a colocarle un a al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Aquí se va a ir la raíz. A cuadrado sería igual a 3 y tendríamos que a vale raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces mira, ve, ya tenemos el a que vale raíz de 3. Ahora vamos a buscar lo que nos pide. Nos preguntaba por el seno de θ. Y el seno del ángulo, bien sabe usted que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería 1 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo número 2 te dice que el ángulo es agudo y el seno del ángulo es 5 sobre 3. Y nos pregunta calcular 5 secante de θ menos tangente de θ. ¿De acuerdo? Para esto vamos a reflejar estos datos. Recuerda cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. Reemplacemos entonces en un triángulo rectángulo estos datos. Ahí. Cateto opuesto. Vamos a colocar el ángulo θ aquí. 5, 3. Por Pitágoras vamos a hallar este lado, ¿de acuerdo? Y tendríamos que b al cuadrado es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. B al cuadrado sería 144, con lo que tendríamos que b vale 12. Entonces, conociendo que b vale 12, vamos a reemplazar ahora en lo que nos pide, que sería entonces es igual 5 secante de θ. La secante, bien sabe usted que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, menos tangente de θ, 5 cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tendríamos 65 sobre 12 menos 5 sobre 12, 60 sobre 12, y dividiendo te quedaría 5. ¿De acuerdo? Ok, la clave en la 2 sería la E, letra E, 5. Bien. Número 3. Nos dice calcular tangente de θ si se tiene que alfa es agudo. Nos pregunta tangente de θ y alfa es agudo y nos dan el dato que coseno de alfa es 1/2. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a graficar ese triángulo que nos falta, ¿cierto? Recordar que cuando no tienes el triángulo, tienes que graficarlo. Alfa, cateto adyacente, hipotenusa, el coseno. Bien, nos falta un lado, ¿cierto? Nos falta un lado, voy a colocarle C aquí. Y tendríamos que C al cuadrado es igual 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahí, ¿cierto? Entonces, C al cuadrado sería 3, 4 al cuadrado, 2 al cuadrado 4 menos 1 3. Y tendríamos que C es raíz de 3. Raíz de 3. Ahora vamos ya a trabajar, conociendo ya todos los lados del triángulo. Ahora sí vamos a trabajar el tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sería raíz de 3, cateto adyacente 1. Entonces, como respuesta, raíz de 3. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos.
En el número 4 dice que si θ es agudo, nos dan el dato de que seno de θ es 9 sobre 41. Nos preguntan calcular 80 tangente de θ. Bien, entonces, como te decía, hay que graficar ese triángulo. Coloco θ aquí, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿de acuerdo? Y vamos a hallar ese otro cateto, que le voy a llamar un B. Listo, Pitágoras. B al cuadrado sería 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos B al cuadrado sería 1600 y B sería 40 al sacar raíz, ¿de acuerdo? 40. Entonces ahora ya tenemos aquí 40, ¿de acuerdo? Tenemos 40 y ahora sí vamos a reemplazar lo que nos preguntaba. 80 tangente de θ, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 9 sobre 40. Bien, aquí lo que vas a hacer es simplificar. 40 va 1, 40 va 2. 9 por 2, 18. 9 por 2, 18. Listo, ahí lo tenemos. Entonces la clave sería en el ejercicio 4, sería 18 la clave B. Bien, número 5. Bien, número 5 nos indica ahí, dado que seno de phi es raíz de 3 sobre 2, tenemos el dato ahí, seno de θ, seno de phi es raíz de 3 sobre 2, nos pregunta que calculemos esta expresión. ¿Ya? Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a graficar. Recuerda que cuando te dan el triángulo tienes que graficar, ¿ya? Tienes que graficarlo, ¿ok? Bien, entonces phi, raíz de 3 sobre 2, y aquí el 2, mira, ¿ves? Pitágoras, B al cuadrado es igual hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. B al cuadrado sería entonces 1, B valdría 1. Ya tenemos 1. Entonces ahora nos dice que calculemos secante cuadrado de θ. La secante, recuerda que la secante es hipotenusa sobre adyacente. 2 sobre 1 elevado al cuadrado más 1. Quedaría 4 más 1 y estos tendríamos como resultado 5. ¿Ya? El número 6 dice que seno de phi es 0,8, pero te das cuenta que aquí teníamos fracción, 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 fracción y fracción, ¿verdad? Pero acá nos da un decimal. Entonces tienes que convertirlo, ese seno de phi, a fracción. 0,8 es 4 quintos. ¿De acuerdo? 4 quintos. Profe, ¿cómo llega a 4 quintos? Muy sencillo. A ver, muy sencillo, muy sencillo. Muy sencillo, muy sencillo, mira. ¿Cómo llegué a 4 quintos? El 0,8 bien sabe que es 8 sobre 10. Y luego lo que he hecho ha sido simplificar. Mitad 4, mitad 5. Ahí está, ¿eh? ¿Ya? Entonces, este dato para qué te sirve? Para indicarte que el ángulo es agudo. Y luego reemplazamos. Vamos a reemplazar en tu triángulo entonces. Θ, seno 4, 5. Vamos a colocar B por aquí. Y vamos a hallar ese cateto. B al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. B al cuadrado sería 9 al desarrollar y B quedaría 3. Ahora vamos a reemplazar ya aquí en lo que nos preguntaba. Entonces, 3 tangente de θ, la tangente sería 4 sobre 3 más 2. Entonces, este 3 pasa a multiplicar al 4 tercios y también pasa a multiplicar al 2. 3 por 4, 12, entre 3, 4, más 3 por 2, 6. Y esto tendríamos como respuesta 10. ¿Ya? Y la clave en el ejercicio número 6 tendríamos la clave de 10. Número 7 nos dice hallar las 5 razones trigonométricas del ángulo alfa a partir de este dato que nos dan. Seno de alfa es 5 sobre 13. ¿Ya? Como no nos dan el triángulo, vamos a graficarlo.
Ya hemos graficado el triángulo alfa, el seno 5, 13, hipotenusa 5 cateto, hipotenusa 13, y acá vamos a hallar el otro cateto. Tendríamos que b cuadrado sería igual 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado, esto sería 144, y tendríamos que b vale 12, ¿ya? B valdría 12. Y ahora sí, vamos a hallar las 5 razones trigonométricas restantes. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno tangente, tangente 5 sobre 12, cotangente, mira aquí ya cambia, ¿de acuerdo? La ubicación, cotangente 12 sobre 5, ahí te puede guiar, cotangente, secante, sería 13 sobre 12, y la cosecante, la inversa del seno, 13 sobre 5. ¿Ya? Ahí lo tienes. Bien, número 8 te indica que el ángulo alfa es agudo y que tangente de alfa es 2/3. Te preguntan calcular seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a graficar el triángulo. Partiendo de él, tendríamos tangente de alfa, 2, 3, y por Pitágoras faltaría la hipotenusa. Entonces c al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y tendríamos que c al cuadrado sería 13 y c sería raíz de 13. ¿Ya? Raíz de 13. Ahora vamos a reemplazar seno del alfa, seno de alfa serían 2 sobre raíz de 13. Recordar que acá tenemos raíz de 13, ¿ya? Raíz de 13. Entonces, seno de alfa, 2 raíz de 13. Coseno, 3 raíz de 13. Ahora multipliquemos 3 por 2 sería 6. Raíz de 13 por raíz de 13. Raíz de 13 al cuadrado. Se va a la raíz y quedaría 6 sobre 13. ¿Ya? 6 sobre 13 tendríamos ahí. Bien, número 9. En el número 9 nos indica que en un triángulo rectángulo, ¿ya? En un triángulo rectángulo, ABC recto en C. Triángulo recto en C. ¿De acuerdo? Y nos dan el dato de que seno de A por seno de B es un quinto. Y nos preguntan calcular esta expresión. ¿Ya? Entonces para eso hay que dibujar primero el triángulo. ¿Ya? Dibujando el triángulo recto en seno, dice. Entonces los demás vértices podrían ser alternados. Puede ser aquí el B o puede ser el A aquí. No hay problema ahí. ¿Ya? Para eso lo que sí hay que tener en cuenta es si a él le llamo un A, él va a ser mi A minúscula, mi B minúscula y el C minúscula. ¿Ya? ¿Y con qué finalidad? La finalidad de reemplazar y llevar un orden. ¿Ya? Seno de alfa. El seno de alfa sería A sobre C. Seno de B, B sobre C, igual a un quinto. Multiplicación en aspa, 5ab es igual a C cuadrado. ¿Ya? Y también tener en cuenta aquí el famoso Pitágoras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Ahora sí vamos a reemplazar. ¿Qué es lo que tenemos? Tangente de A. La tangente de A sería A sobre B más tangente de B, B sobre A. Multiplicación en aspa, A cuadrado más B cuadrado sobre AB. ¿Ya? Pero ¿quién es A cuadrado más B cuadrado? Lo tenemos que es el C cuadrado, mira. C cuadrado sobre AB. Seguimos reemplazando. El C cuadrado es 5ab sobre AB. Y ahora sí, al simplificar, se va. Tendríamos como respuesta 5. ¿Ya? 5. Número 10. Número 10 nos indica
que si tita es agudo y que coseno de alfa, bueno, en este caso acá debe ser alfa, ¿ya? De que alfa es agudo y que coseno de alfa es 24 sobre 25, calculemos secante de alfa menos tangente de alfa. Jóvenes, aquí vamos a trabajar nuevamente el triángulo. Recuerda que no nos dan el triángulo. Trabajemos el triángulo entonces. Alfa aquí, coseno 24 y 25. Corte. Bien. Cateto adyacente 24, cateto opuesto 25. Por Pitágoras nos faltaría este lado. ¿Ya? Bien, reemplacemos. B al cuadrado sería igual a 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Entonces esto sería 49 y B valdría 7. ¿Ya? Entonces B está valiendo 7. Ahora sí vamos a reemplazar lo que nos piden. Es igual la secante de alfa sería 25 sobre 24 menos tangente de alfa 7 sobre 24. Ahora sí restemos. 25 menos 7 tendrías 18. Saquémosle tercia o sexta, en este caso saquémosle sexta. Sexta 3, sexta 4. Listo, tendríamos como respuesta entonces 3 cuartos. ¿Ok? 3 cuartos. Bien. Número 11. Nos indica ahí, nos indica que el triángulo recto en C, parecido al de acá, mira, ¿ve? Recto en C. ¿A qué es igual? Nos pregunta, ¿a qué es igual esta expresión? Vamos a dibujar el triángulo entonces. Dibujamos el triángulo recto en C, A y B. Ponemos minúscula A, B minúscula y C minúscula, ¿ya? Para que coincida con estos datos. Por eso el ejercicio nos da en esa forma, ¿ya? Con B y C. Vamos a reemplazar. La cosecante de A sería C sobre A, C sobre A sobre B, menos la cotangente de B sería A sobre B, A sobre B sobre C. Hacemos medios y extremos, ¿de acuerdo? C sobre AB menos medios y extremos A sobre BC. Listo, entonces tendríamos BC cuadrado menos A cuadrado B sobre AB cuadrado C. Bien, entonces miren, B, vamos a factorizar el B. Factorizando el B quedaría C cuadrado menos A cuadrado sobre AB cuadrado C. Aquí podemos eliminar una B. Se va una B, se va una B, te queda una B, ¿ya? Y acá vamos a considerar el famoso Pitágoras. Mira que C cuadrado es igual, ¿cierto? C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar C cuadrado menos A cuadrado es B cuadrado sobre ABC. Simplificas una B y te queda B sobre AC. Y ahí está la respuesta. Número 12 te dice que un triángulo rectángulo ABC recto en B. Ya, triángulo recto en B se pregunta que reduzcamos a seno de A más C seno de C. Entonces para eso grafiquemos el triángulo rectángulo recto en B. Ahí C aquí, mira, B minúscula, A minúscula y C minúscula. Ahora sí, teniendo esos datos vamos a reemplazar. Es igual a por seno de A, el seno de A sería A sobre B más C seno de C. El seno de C sería C sobre B. Sería A cuadrado más C cuadrado sobre
b, y a cuadrado más c cuadrado debe ser ¿cuánto? Claro, b cuadrado, ¿cierto? B cuadrado, Pitágoras, es igual a cuadrado más c cuadrado. Entonces ahora sí reemplacemos b cuadrado sobre b. Simplificado, tendríamos b. Ahí está. Bien, número 13 te indica que en un triángulo recto en A nos dan el dato de que se cumple que 2 seno de C es igual a 3 seno de B. Y pregunta calcular seno de C por coseno de C. Entonces vamos a graficar este triángulo, ¿cierto? Recuerda que cuando no te dan triángulo tienes que dibujarlo, ¿ok? Entonces recto en A, B y C. Para eso vamos a colocar los demás datos. Vamos a colocar C minúscula, A minúscula y B minúscula. Ahora sí, vamos a trabajar con el dato que nos dan ya y luego trabajamos con lo que nos piden. Entonces, 2 seno de C. Pero el seno de C ya de una vez hay que reemplazarlo. Seno de C sería, el seno de C sería C sobre A. C sobre A es igual a 3 seno de B. El seno de B sería B sobre A. B sobre A. Entonces tendremos 2C sobre A es igual 3B sobre A. Ahora sí simplifiquemos. A y A se van. Hacemos una relación geométrica. C sobre B, 3 sobre 2. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Que C sería 3 y el B valdría 2. Entonces por Pitágoras, A cuadrado sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. A cuadrado sería 13 y A sería raíz de 13. Entonces ya tenemos la raíz de 13, ¿de acuerdo? Ahora entonces vamos ya a calcular lo que nos pedía. Seno de C por coseno de C. ¿Ya? El seno de C sería 3 raíz de 13. Coseno de C, 2 raíz de 13. Multipliquemos 3 por 2 sería 6. Raíz de 13 por raíz de 13 sería raíz de 13 al cuadrado. ¿Y qué sería? Se va la raíz, recuerda eso. 6 sobre 13. ¿Ya? Número 14. El triángulo recto en C. Dibujemos el triángulo recto en C. Ponemos aquí A mayúscula y B mayúscula. B minúscula, A minúscula y C minúscula. Entonces vamos a trabajar con el dato. ¿Ya? Con el dato trabajamos primero. 2A menos B sobre C es igual al seno de A. El seno de A sería A sobre C más seno de B, B sobre C. Listo, factor común, mira, denominador común, perdón. A más B sobre C. De esta forma puedes tú eliminar la C. Se va la C. 2A menos B sería igual a A más B. Vas a sumar y viene a restar. A es igual a 2B. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Ahora sí vamos a reemplazar lo que nos pedían, que era E igual secante al cuadrado de A. El secante C sobre B. Recuerda que es hipotenusa sobre cateto adyacente. C sobre B al cuadrado más la cotangente de B. La cotangente de B sería A sobre B. A sobre B. Listo. Teniendo E es igual C cuadrado sobre B cuadrado más A sobre B. Saquemos mínimo. Mínimo aquí. Y tendríamos C cuadrado más AB sobre B cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí. Bien. Pitágoras. Pitágoras para reducirlo. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Ahora sí reemplacemos. Por acá. C cuadrado, A cuadrado más B cuadrado más el AB. Recuerda que este AB es, este A es 2B por B.
2b cuadrado sobre b cuadrado. ¿Ya? Ahora este a cuadrado, que lo tenemos aquí, podemos hacer un artificio, elevándolo al cuadrado, sería 4b cuadrado. ¿Ya? Lo elevamos al cuadrado. Entonces ahora reemplacemos, el a cuadrado sería 4b cuadrado más b cuadrado más 2b cuadrado sobre b cuadrado, teniendo un resultado de 4 y 2 son 6 y 1 es 7, 7b cuadrado sobre b cuadrado. Al final se elimina y queda 7. ¿Ya? Y por último, el número 15 te dice que el seno de phi es 3 quintos. ¿Ya? Seno de phi 3 quintos no te dan triángulo, grafícalo. Grafícalo. Phi 3, 5. Por acá, por Pitágoras, 4. Profe, ¿cómo se le pone el 4? No se hace dibujando, ¿cierto? Vamos a colocar un b y por Pitágoras hacemos lo siguiente. B cuadrado es 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 25 menos 9 es 16. B cuadrado es 16. Entonces el b vale 4. ¿Ya? Listo. Y ahora sí reemplacemos. Reemplazando tendríamos 5 coseno de phi. El coseno, 4 quintos. Más 4 tangente de phi, 3 cuartos. 3 cuartos. Se va, se va. 4 más 3 sería 7. Listo, ahí lo tenemos.